Hace un par de semanas charlábamos contigo, Marta, sobre la Navidad y las dos caras, digamos, la felicidad y la tristeza. Y hoy te he vuelto a traer porque es que nos quedamos con tantísimos temas en el tintero que necesitaba recuperarte. Muy buenas noches, Marta. Buenas Muchísimas noches. gracias por regalarnos otra vez este ratito y de nuevo por darnos luz y también por tratar, siguiendo la misma línea de la Navidad que hace un par de semanas, pero temas también distintos y que muchas veces creo que no nos damos cuenta. Por hacer un resumen muy rápido de algunos puntos que tratamos hace ya pues, unos días, estaba por ejemplo la familia y hablábamos de las sillas vacías, de la importancia de la comunicación, de ponerse unos límites, de decir, vale, pues este regalo y no otros 8 y un poco, ya saben todos los espectadores que si quieren recordar la entrevista está en nuestra página web en www.canal54.es. Y ahora quiero seguir un poco en la misma línea, pero eso, enfocándonos más en este lado familiar. Familias funcionales y disfuncionales, que hay veces que nos da un poco de miedo. Diferencias, síntomas de una y síntomas de otra. ¿Qué nos cuentas? Bueno, la familia. Lo primero, definir familia, ¿no? Yo alguna vez cuando doy algún curso sobre familia o tal, les pido a los alumnos que pongan post-it de cómo definirían la familia y la verdad que te sorprende, ¿no? La familia es nuestro primer contexto socializador, ¿no? Desde que nacemos es nuestra figura o nuestra parte de referencia en nuestra interacción social, ¿no? Y nuestro crecimiento genera la parte afectiva y genera nuestra identidad, ¿no? Nuestro desarrollo de la personalidad. Y familias hay muchas, ¿no? Podríamos hablar de funcionales y disfuncionales. ¿Qué significa eso? Pues por cómo funcionan, ¿no? Por hacerlo en un lenguaje para todo el mundo que está en casa, ¿no? ¿Cómo definiríamos una familia funcional? Pues bueno, hablaríamos de un sistema abierto que genera interacción, ¿no? Entre los miembros, que no tiene una postura rígida, que es flexible, que permite movilidad, que permite interacción, ¿no? Una familia que no es ahí piña, ¿no? Que no está ahí cerrada, en la que hay comunicación, en el que se facilita la responsabilidad, la individuación, es decir, que esa persona vaya, o esos miembros de la familia vayan buscando la emancipación, vayan buscando una autonomía personal, que al final es el objetivo, ¿no? En cierta medida del ciclo vital, en el que se hablan las cosas, en que los conflictos se van afrontando, en el que hay una postura asertiva. La buena noticia es que no hay familias puras funcionales ni puras disfuncionales, ¿no? Es decir, que también hay momentos en el ciclo vital familiar en el que hay mayor o menor funcionalidad. Las disfuncionales, pues nos iríamos a todo lo contrario, ¿no? Nos iríamos a familias que tienen una postura más rígida, menos flexible, ¿no? Las típicas piña cerradas, o difusas. ¿Qué significa eso? En que los límites no están claros. Una familia, ¿no? Unos límites claros es por aquí hay que ir, en una rígida sería yo te digo por dónde tienes que ir y en una difusa sería a lo que te dé la gana, por definirlo así, ¿no? Entonces, bueno, en las familias disfuncionales hablaríamos de esa postura rígida o esa postura flexible. Eso dificulta la emancipación, dificulta la asunción de responsabilidades, dificulta la expresión emocional, porque si yo expreso mis emociones, mi enfado contra mi padre, que tiene una postura rígida, me va a dejar de querer, me va a dejar apartada, me va a comparar con mis hermanos. Es decir, que al final eso genera, ¿no? Genera ese miedo, esa complacencia, ese querer agradar, ¿no? Ahí hablaríamos un poco en los dos tipos, ¿no? Lo más importante es también la manera en que se afrontan los conflictos, ¿no? En una familia funcional los conflictos, y ahora que hablamos de la Navidad, se afrontan de una manera adecuada, asertiva, se van diciendo las cosas, y en una familia disfuncional pues puede haber otro tipo de síntomas. Existen, porque creo que caigo en un tópico y por eso quiero que me digas si Lucía lo piensas mal. Hay muchas veces que yo cuando pienso en familias disfuncionales me vienen a la mente problemas, conflictos continuamente. ¿Pueden existir familias disfuncionales que realmente no sienten que hay un problema, que ninguno de los miembros, digamos, es problemático simplemente por las conductas que adoptan? Efectivamente, de hecho es más, a ver, es más sano, ¿no? Pero se ve antes una familia creadora de conflictos, activa en conflictos,
que una familia pasiva. Porque si todo va bien, en terapia familiar se habla de la homeostasis, ¿no? Que es el equilibrio. Cuando hay un equilibrio, pero ese equilibrio está compensado por diferentes miembros del sistema que genera que no, de esto no se habla, de esto no pasa, lo meto debajo de la alfombra, ojito, cuidado, ¿no? Porque se está manteniendo un cambio que no es un cambio, que eso por alguna manera, de alguna manera, va a generar síntomas. Lo podemos llamar adicción, lo podemos llamar depresión, lo podemos llamar trastorno de la conducta alimentaria, lo podremos llamar muchas cosas, pero se está tapando, está ahí por debajo, ¿no? Por eso a veces con las familias peleonas, ¿no? Estas que generan conflicto, se puede trabajar porque ya te están trayendo el conflicto, ¿no? Y las que tienen una postura más pasiva, más evitativa, menos asertiva, cuesta más, ¿no? Cuesta más que vayan sacando, vayan generando un poco esas dinámicas y esas dificultades. Claro, pero estas familias hay muchas veces que no saben que realmente son disfuncionales, digámoslo de esa manera. ¿Qué síntomas notáis o quieres tú poner sobre la mesa para que la gente lo sepa, para que la gente no normalice determinadas actuaciones o situaciones? ¿Qué ejemplos nos puedes poner? Hombre, normalmente el síntoma aparece, es decir, en una dinámica familiar, si partimos de la base, ¿no? De que el cambio de uno o la conducta de uno afecta a todos los miembros del sistema, ¿no? El sistema familiar, nos referimos. Si una persona, un miembro de la familia tiene un problema, un síntoma o una enfermedad o un trastorno psiquiátrico, lo podemos llamar de mil maneras, ¿no? Una anorexia, una adicción, una conducta disruptiva, mil cosas, eso nos está comunicando, pero no solo a la persona, sino al resto del sistema familiar. Algo pasa, ¿no? Por ejemplo, con chavales se ve, ¿no? Con adolescentes se ve ese chico conflictivo que está comunicando, porque comunica que algo pasa en la familia. Es el portavoz de que algo pasa, ¿no? Claro, para los padres también es doloroso, ¿no? Porque hay que trabajar con los padres y es muy fácil decir mi hijo se porta mal, mi pareja consume sustancias, y cuando dices no, pero contigo también quiero hablar, ¿no? Contigo también vamos a trabajar. Bueno, pues dice no, pero es que tiene el problema es él, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que es importante ver la familia como un todo, ¿no? Y que lo que le pasa a uno va a afectar sí o sí al resto de las partes. ¿Cómo influyen los familiares? Por ejemplo, en el caso del chico o chica conflictivo, que el portavoz, ¿cómo le influye? Si muchas veces los padres es lo que tú dices, no, si el problemático es mi hijo. ¿Cómo trabajáis con el resto de familiares para hacerles parte de ese conflicto y también de la superación? Hombre, pues sobre todo es primero trabajando un poco esa parte de motivación, ¿no? De que cada uno vaya expresando un poco su visión de lo que pasa. A mí me gusta hacer mucho una pregunta que es, en mi casa todo iba bien hasta que... Y si se lo preguntas a los padres, se lo preguntas a la hermana y al chico... ¿Al portavoz? Te van a dar visiones súper diferentes, ¿no? Es decir, que todos en nuestra familia vamos a tener visiones de las cosas que pasan y ya eso durante la sesión vas a ver que hay cosas que hay narrativas, ¿no? Realidades diferentes por cada miembro de la familia y ponerlo en común es súper rico, ¿no? Es muy enriquecedor porque da una visión muy completa de las cosas que están pasando. Por volver un poquito a la época navideña en la que nos encontramos o nos vamos a adentrar, dependiendo de cómo lo queramos mirar, porque puede haber llegado la Navidad en noviembre o ahora el 24 en Nochebuena. Pero, ¿qué tipo de problemas o de síntomas se os presentan? No sé si hay alguno que revive o que está mucho más presente durante estos días que durante el resto del año. En el campo de las adicciones, bueno, pues yo hablaría de dos partes, ¿no? Uno, el trabajo con los usuarios, ¿no? Las personas que tenemos en tratamiento, y otra, las familias. Con los usuarios que tenemos en tratamiento, sí que hablaría un poco de esa parte melancólica, ¿no? De esas dificultades a veces emocionales que tienen para afrontar la Navidad, por diferentes razones. Por sentimiento de culpa, y por todas esas Navidades que no han estado, que no han ido a cenar, que no han tal y que en este momento están bien, ¿no? Y al final, cuando tú estás bien emocionalmente, te viene todo en lo que has estado mal, ¿no?
por sucesos igual más traumáticos, duelos, sobre todo duelos de parejas, de familias, que en un momento más nostálgico, más de recordar, de hacer balance, conectan, ¿no?, un poco con esas emociones y eso también les revuelve, ¿no?, un poco y bueno, tienen que hablarlo. Luego está esa parte de la culpa, ¿no? Decía, de todo lo que he hecho en mi tal, en este momento estoy de otra manera, en este momento lo afronto de otra manera. Y luego hay una parte de gente que no tiene ese apoyo familiar por todo lo anterior, ¿no? Entonces ese sentimiento de soledad, ¿no? De yo estoy aquí y hoy sois mi familia y hoy estoy con vosotros porque sois con quien estoy porque no tengo nada más, ¿no? Eso con los usuarios y luego las familias, pues bueno, tiene que ver un poco con todo esto de la expectativa que hablábamos el otro día, ¿no? Cómo se maneja el estrés, cuando hay situaciones, ¿no?, conflictos en la familia, a veces resurgen, ¿no? Y eso hace que lo que era de intensidad 2 en mayo, el 24 de diciembre es de intensidad 9 o 10, ¿no? Que bueno, pues también hay diferentes tipos de conflictos, ¿no? Que hay que también saber conocer y saber cómo afrontar, ¿no? En Navidad hay como una norma no escrita sobre el consumo de sustancias, que es como que las Navidades van a ser de 10 si consumimos. Se hacen muchos chistes, de hecho, de nuestro tío borracho, no sé qué. No sé si es realmente un motivo de celebración y por eso la gente quiere utilizar sustancias, o si se utilizan en muchas ocasiones para intentar sobrellevar todas estas reuniones de estos días. Bueno, pues yo creo que has dicho algo muy interesante. A ver, el consumo, la Navidad es consumo, es consumismo, ¿no? Es comprar, es comer, es salir, es beber, es consumir otras sustancias, es mucho, ¿no? Es un poco esa parte de descontrol, ¿no? Luego, en la sociedad actual lo asociamos, ¿no? Asociamos el salir a beber, bueno, un poco toda esa parte, ¿no? Y luego está la sustancia como regulador o como mediador, entre comillas, ¿no? Es decir, en familias en las que hay conflicto, en las que hay familias muy disfuncionales y con mucho conflicto y aún así van, se juntan, montan todo el tal y se usa también el alcohol como un poco mediador, mal explicado, ¿no? Es decir, pues mejor beber o mejor no sé qué, mi tío, mi tal, que hablar de lo que realmente pasa, de este conflicto en el que llevamos metidos no sé cuántos años por la herencia de la abuela, por la tierra de no sé quién. Es decir, que pasan muchas cosas de las que no se hablan y las sustancias también sirven un poco como parche, ¿no? Para no afrontar esos conflictos. ¿Por qué nos cuesta tanto pensar que si una persona tiene un problema, nosotros no somos partícipes del mismo? Antes me has hablado de que cuando una familia os lleva pues, a su hijo o a su hija, os dicen el conflictivo es él o ella, pero ellos también tienen parte de responsabilidad. ¿Por qué nos cuesta tanto? Si hay muchas veces que sí que señalamos o sí que vemos nuestros problemas, pero no nos hacemos cargo o responsables de lo que les pueda pasar a los demás. Hombre, hay veces que son situaciones muy dolorosas, ¿no? Y yo creo que todas las familias pasan por ese proceso, ¿no? Al final es la negación, ¿no? Al principio es la negación de yo con esto conmigo no va, es mi hijo el que se porta mal, o es mi pareja el que consume, o es mi madre la que está deprimida, ¿no? Porque nos cuesta, ¿no? Nos cuesta afrontar las emociones, nos cuesta afrontar el sufrimiento, el dolor, entonces es mucho mejor dejarlo para otro, ¿no? Y yo creo que es un proceso normal y adecuado. Otra cosa es que te quedes siempre ahí atascado, ¿no? Es como en los duelos, si te quedas en la primera fase del duelo, pues ahí eso ya es un duelo no resuelto y esto es igual. Si te quedas solo en esto no va conmigo, pues no estás asumiendo tu parte de responsabilidad. Y luego la experiencia es que las familias resuelven, y las familias pasan por esas etapas y luego asumen, se hacen cargo, son agentes activos del cambio, hacen cambios, favorecen el cambio en todo el sistema familiar. Entonces, bueno, yo creo que hay que darles el tiempo, ¿no? Hay veces que como profesionales nos gustaría que todo fuera mágico y todo fuera rápido, pero hay que caminar al lado de las personas, no delante ni empujándoles para que vayan más rápido, sino estar a su ladito.
¿Es distinto tratar a una familia? Porque cuando hablamos de familias, por ejemplo, o funcionales o disfuncionales, ¿nos referimos solo a los padres y a los hijos? ¿O también hablamos de tíos, abuelos? No sé si es distinto entonces tratar a un núcleo de las personas que viven dentro de una misma casa y dista mucho de tratarles a ellos y ver que a lo mejor también el problema viene de sus tíos que no conviven con ellos, pero no sé cómo hacéis frente a eso. Hombre, la familia extensa influye, ¿no? Y las relaciones con la familia extensa influyen. Y hay una parte que a mí me parece muy interesante, que es esa parte intergeneracional, ¿no? Lo que se va pasando de generación en generación, las lealtades invisibles que se llaman, ¿no? Eso que sin querer te llevamos, que no somos muchas veces conscientes, pero está ahí y lo vamos a poner de manifiesto y lo vamos a trasladar a nuestra siguiente generación, o nuestras relaciones de pareja, ¿no? Que son esos mitos, esas reglas, todo esto oculto, ¿no? Que está ahí, que es como hemos vivido, lo que a nosotros nos parece súper normal, pero que igual a la persona que tienes al lado no, ¿no? Entonces, con la familia extensa pasa un poco eso, ¿no? Normalmente la familia comparte esas lealtades, ¿no? Esa educación, esos mitos, esas creencias, y también es importante trabajar con ellos, pero depende un poco, ¿no? Depende un poco el caso, el perfil, y se va valorando, ¿no? También. Son tiempos difíciles para las familias, porque ahora hay muchos chistes, como todos los años, pues eso, de que no queremos ir en Nochebuena a cenar con el cuñado, o que qué pereza reencontrarme con mi suegra. ¿Son tiempos difíciles? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que estamos en una sociedad más individualista, ¿no? Y más de búsqueda de placer y bueno, también tiene que ver un poco con cómo cada persona tiene visión de la familia o asume a su familia, ¿no? Y en los momentos en el que cada uno esté a nivel individual, es decir, tú si estás más triste o más agobiada o más estresada, igual lo que haces es alejarte, ¿no? Porque no quieres que te vean mal, porque no quieres que se preocupen, pero yo creo que al final las propias familias van resolviendo sus conflictos, ¿no? Podemos hablar de diferentes conflictos, los que están siempre, ¿no? Los más permanentes, que están durante todo el año, pero que en Navidad ¡fium! Salen. Sería, por ejemplo, el chico adolescente que come con el móvil. Come todos los días del año, pero el día de Navidad te molesta más. Y la madre o el padre se vuelve loco delante de toda la familia, ¿no? Pero si estás todo el año, pero ese día como que estamos más irascibles, ¿no? Estarían también conflictos que surgen en Navidad, pues los típicos, donde comemos, quién hace la comida, el reparto de las tareas, el dinero, el presupuesto, y luego estarían esos conflictos profundos, que son los que siempre están o que están ahí latentes y que igual en Navidad afloran, ¿no? Por ejemplo, mi relación de pareja, ¿no? Estoy en crisis con mi pareja, pero claro, como el día a día, la rutina me absorbe, no me doy cuenta hasta que no paso 15 días de vacaciones de Navidad en casa. Y eso está ahí, ¿no? Y no es que sea la Navidad que ha generado un conflicto, sino que ese conflicto estaba, pero se van activando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final hay que ir resolviendo, ¿no? Y hay que ir dando también confianza a las familias para que sean capaces de resolver sus propios conflictos. ¿Qué consejos lanzas a todas estas familias que nos están viendo ahora y que seguro que más de una ha dicho, no me gustaría haberme sentido identificado, pero porque además también eso es otro punto, ¿no? Que hay muchas veces que vemos algo y nos molesta sentirnos identificados y decidimos apartarlo y seguro, bueno, pues, no sé, ya estoy seguro, al menos espero que no haya pasado y si ha pasado, pues espero que hayamos abierto los ojos a alguien que se haya sentido identificado con lo que tú nos has estado contando. Bueno, pues yo creo que lo más importante es expresar las emociones, expresar lo que uno siente con alguien de confianza, tu pareja, un amigo, una amiga, quien sea, ¿no? De cómo te estás sintiendo, ¿no? Cómo afrontas la Navidad, cómo te has sentido, bueno, un poco todo el proceso, ¿no? Ante comentarios desagradables, por ejemplo, en familias así más disfuncionales, donde hay más conflicto, evitar, ¿no? Entrar un poco al trapo, saber poner límites, que yo creo que es fundamental el saber protegerse, ¿no? Poner esa barrerita, un poco de distancia emocional ante situaciones más de conflicto, no entrar al trapo, relativizar,
¿no? Quitar un poco de importancia a las cosas que van pasando, disfrutar, saber ver la parte positiva, ¿no? de juntarse en familia, de estar, de compartir unos momentos, ponerse también en el lugar de la otra persona, ¿no? Si a mí me molesta el comentario de mi tío, decir, pues ¿por qué le pasará para hablar así? ¿No? Así hace que igual tomes un poco más de distancia, ¿no? Y no entres un poco a la pelea o al reto, ¿no? con la otra persona. Y también, pues bueno, tomarte tus espacios, descansar, ¿no? Un poco del día a día, de la Navidad, de las comidas, de las cenas, del salir, del trasnochar más o el salir más o tener unos hábitos un poco menos ordenados, ¿no? En estos días, pues bueno, también cuidarse a uno mismo. Que yo creo que es lo más importante, no solo en lo físico o en la parte de alimentación, deporte y tal, sino también en lo emocional, cómo expresando cómo uno se siente, poniendo límites y siendo acorde, es decir, haciendo las cosas que uno realmente quiere hacer y asumiendo, ¿no? Un poco eso, no dejarse llevar por el que me van a decir o por el que me van a criticar, ¿no? ¿Y consejos en lo relativo al consumo? El consumo de sustancias, pues para cualquiera de las situaciones que hemos puesto anteriormente, o bien sea para sobrellevar la situación o para celebrar. ¿Qué nos dirías al respecto? Hombre, pues consumo cero, ¿no? y sobre todo, yo creo que es importante hacer el trabajo de por qué estoy usando esta sustancia, ¿no? o una conducta adictiva, sin llevarlo solo a sustancias, qué estoy evitando, qué estoy dejando de afrontar, cómo me estoy sintiendo, por qué no estoy haciendo algo alternativo y estoy bebiendo de más o consumiendo cocaína de más. No es, ¿qué hay por debajo? ¿Qué no estoy afrontando? ¿No? Y yo creo que esa es la pregunta que la gente se tiene que hacer, ¿no? ¿Por qué estoy usando esta sustancia o esta conducta adictiva y no estoy afrontando lo que realmente pasa en mi familia o en mi casa o conmigo mismo? Iba a despedirte, pero es que me has creado una nueva duda, así que ya que te tengo, lo siento, no te suelto todavía. En relación a este consumo, hay muchas veces que, al menos, no sé si por la edad que tengo y porque lógicamente me rodeo con más personas de mi edad que generaciones más mayores, pero hay muchas veces que la gente me dice, bueno, yo salgo de fiesta y bebo, pero no porque lo necesite, sino porque me gusta. No sé si eso es un problema o si realmente están tapando otra cosa. Hombre, a ver, yo creo que hay que ser un poco sin irse a los extremos, ¿no? Todo consumo de sustancias es un problema cuando genera desestructura, es decir, tú puedes salir y tomarte algo, pero otra cosa es que busques emborracharte, desinhibirte, olvidar. Bueno, un poco es esa parte melancólica, ¿no? Del consumo del alcohol, por ejemplo, de otras sustancias, ¿no? Yo bebo porque así no soy tímido, yo bebo porque si no, no sé ligar. Esas cosas que te encuentras, ¿no? en chavales jóvenes y que eso al final están dando un poder a una sustancia que se están quitando de ellos mismos, ¿no? ¿Cómo no vas a poder ligar? ¿Lo has intentado sin beber? ¿No? Claro, lo decía sobre todo pensando en Nochevieja, que es quizás la noche donde la gente sienta que pues, si no se desfogan de cualquier manera, como que no entras bien al año, ¿no? Sí, pero bueno, luego hablas con los chavales, ¿no? Sí, lo típico de tu primera Nochevieja, que yo creo que todos y todas lo recordaremos, ¿no? Que tienes un mito, una expectativa de la leche y luego dices, pues hacía frío, 3 horas para coger un taxi. Todo lleno de gente, ¿no? Y desmitificas un poco eso, ¿no? Y el consumo del alcohol es igual. Yo creo que al final es aprender, ¿no? o trabajar o reforzar ese sentido crítico, que los mitos no son mitos y que las expectativas hay que ajustarlas a la realidad. Es decir, la Nochevieja es una noche más o incluso a veces la peor, ¿no? del año. Muchas veces por cómo está todo de gente, de agobio, de corre la prisa, sal de cenar, vete, cámbiate, vete para allá, vuelve, queda con una, queda con el otro. O sea, que al final yo creo que hay que ajustar, ¿no? las expectativas, pero todos hemos estado ahí. Yo creo que ese es el aprendizaje propio de los adolescentes también, ¿no? Tienen que pasar su Nochevieja, tienen que pasar su Nochevieja que es un rollo porque hay muchísima gente y no pueden entrar al sitio donde habían cogido el cotillón, y de eso aprenderán y cuando tengan 22 pues tomarán la Nochevieja de otra manera, ¿no?
pues seguro que más realista a lo que hay. Pues con eso entonces nos quedamos, ahora ya sí. Muchísimas gracias, Marta, por tratar este tema también sobre las familias, también en lo relacionado a los consumos, pero a mí me has ayudado mucho porque es eso, el tópico que te comentaba al principio de lo que pensamos que es una familia disfuncional y cómo muchas veces intentamos normalizar comportamientos o situaciones que distan mucho de ser normales. Así que muchísimas gracias, Marta, por colaborar con nosotros. Hasta luego.